El legado del Imperio Otomano está lleno de una serie de personajes que han dejado una huella enorme. Hoy te vengo a contar la historia de uno de los corsarios y almirantes más temidos de los mares en el siglo XVI. Se trata de Gizir Reis, o también conocido como el Capitán Barbarroja, un hombre que se forjó él mismo su propia leyenda y que era el amo y señor del mar Mediterráneo. Pero vamos a ver qué se sabe de sus orígenes, cuáles fueron sus principales hazañas para la posteridad y qué mitos y leyendas se cuentan de este marino. En este video separamos la ficción de la realidad al mejor estilo de Toby Curioso. El señor del Mediterráneo, Hayreddin Barbarroja, cuyo nombre original era Gizir bin Yaqub, nació alrededor de 1478 en la isla de Lesbos, un lugar donde el mar Egeo baña las costas y donde las historias de marineros y corsarios eran el pan de cada día. Desde pequeño, el mar fue su hogar. Junto a sus hermanos, especialmente Oruk, aprendió los secretos de la navegación y el arte de la guerra en el mar. Su familia fue de origen modesto. No tenía grandes riquezas, pero sí un espíritu indomable que lo llevaría a convertirse en una leyenda. Gizir tuvo 2 hermanas y 3 hermanos, Ishak, Oruk e Ilias, nacidos en la isla de Lesbos. Su padre, de nombre Yaqub, era un señor feudal miembro de la caballería otomana. Otras fuentes dicen que fue un genízaro en Vardar. Por su parte, la madre de Gizir era una cristiana griega de Mitilene, viuda de un sacerdote ortodoxo, aunque otros autores dicen que era de origen español, secuestrada por corsarios. Los 4 hermanos decidieron embarcarse en la vida de marineros y dedicarse al comercio internacional. Oruk fue el primero en adentrarse en este mundo y poco después se le unió su hermano Ilias. Con el tiempo, Gizir, al conseguir su propio barco, también comenzó a surcar los mares. Aunque inicialmente se dedicaron a la navegación, su destino cambió cuando decidieron convertirse en corsarios en el Mediterráneo, enfrentándose al poder de los caballeros de San Juan de la isla de Rodas y del imperio de Carlos V del Sacro Imperio Romano-Germánico. Oruk e Ilias se movieron principalmente por la zona de Levante, entre Anatolia, Siria y Egipto, mientras que Gizir centró sus actividades en el mar Egeo, estableciendo su base de operaciones en Tesalónica. Ishak, el hermano mayor, permaneció en Mitilene, encargándose de gestionar las finanzas del negocio familiar. La vida de Hayreddin no fue fácil, en una época en la que el Mediterráneo era un campo de batalla entre imperios. Él y sus hermanos comenzaron como simples corsarios, defendiendo las costas musulmanas de los ataques de los reinos cristianos. Pero no eran corsarios cualquiera. Eran audaces, inteligentes y tenían una visión que iba más allá de simples saqueos. Querían construir algo grande, algo que perdurara. El ascenso de los Barbarroja. Todo comenzó con su hermano Oruk, quien fue el primero en ser conocido como Barbarroja por su llamativa barba pelirroja. Juntos, los hermanos conquistaron Argel en 1516, una ciudad estratégica en el norte de África. Argel se convirtió en su base de operaciones, un lugar desde donde podían desafiar a los españoles, quienes intentaban expandir su influencia en la región. Se dice que Gizir Reis y su hermano Oruk, inicialmente corsarios independientes, hicieron un pacto con el sultán otomano Selim I para luchar contra los españoles y expandir el dominio otomano en el norte de África. Según la leyenda, Selim I le prometió el respaldo del Imperio Otomano a cambio de que Barbarroja se convirtiera en su almirante y protegiera al Mediterráneo de los cristianos. Esta alianza fue clave para que los otomanos consolidaran su poder en el norte de África. Pero la suerte no siempre estuvo de su lado. En 1518, Oruk murió en una batalla contra los españoles en Tlemcen, dejando a Hayreddin al mando. Fue entonces cuando Hayreddin tomó las riendas del legado de los Barbarrojas. No solo heredó el apodo de su hermano, sino también su determinación y su sueño de un Mediterráneo dominado por los otomanos. En 1529 consolidó su control sobre Argel y poco después llamó la atención del sultán más poderoso de su época, Solimán el Magnífico, el almirante del sultán. En 1533,
Solimán nombró a Jairedín almirante en jefe de la flota otomana. Este fue un momento crucial en su vida, ya que no era solo un corsario, ahora era el brazo derecho del sultán en el mar. Bajo su mando, la flota otomana se convirtió en una fuerza imparable. Jairedín no solo era un guerrero valiente, sino también un estratega brillante. Sabía cómo leer el viento, las corrientes y sobre todo a sus enemigos. En 1534, Jairedín conquistó Túnez, expulsando al gobernante local Muley Hassan, quien era un aliado de los españoles. Sin embargo, esta victoria fue temporal, ya que los españoles bajo el mando del emperador Carlos V recuperaron Túnez en 1535. A pesar de esto, la conquista demostró la capacidad de Jairedín para operar en aguas lejanas y desafiar a las potencias europeas. Una de sus mayores hazañas fue la batalla de Preveza en 1538, frente a una poderosa alianza cristiana conocida como la Liga Santa, que incluía a España, Venecia y el Papado. Jairedín demostró por qué era temido y respetado. Con una flota más pequeña pero mejor organizada, logró una victoria aplastante que aseguró el dominio otomano en el Mediterráneo durante décadas. Esta batalla no solo fue un triunfo militar, sino también una declaración de poder. El Imperio Otomano había llegado para quedarse. En 1543, Jairedín colaboró con el rey francés Francisco I como parte de una alianza entre Francia y el Imperio Otomano contra el Sacro Imperio Romano-Germánico y España. Lideró un ataque combinado franco-otomano contra la ciudad de Niza, que estaba bajo control del Ducado de Saboya, aliado de los Habsburgo. Aunque Niza no fue conquistada de manera permanente, esta campaña demostró la capacidad de Jairedín para operar en aguas lejanas y colaborar con aliados extranjeros. Mitos y leyendas. La vida de Jairedín está rodeada de mitos y leyendas. Algunos dicen que tenía su barba de rojo para infundir miedo en sus enemigos. Otros cuentan que tenía poderes sobrenaturales, como la capacidad de controlar el clima. En el mundo musulmán es recordado como un héroe que defendió el Islam y expandió el poder otomano. En Europa, en cambio, era visto como un pirata temible, un enemigo de la cristiandad. En la serie El Sultán o Mutesen Yüzyıl, algunas de estas historias se mezclan con la ficción. Es cierto que Jairedín fue un aliado clave de Sulimán el Magnífico y que sus hazañas en el Mediterráneo cambiaron el curso de la historia. Sin embargo, la serie a veces exagera sus habilidades o añade dramatismo romántico para hacer la trama más emocionante. Por ejemplo, en el arco argumental, cuando supuestamente apoya el reclamo del príncipe Mustafa para llegar al trono. Aunque no todo es exactamente como ocurrió, la esencia de su legado está ahí, un hombre que desafió a los imperios y dejó una marca imborrable en el mundo. Para los cristianos, Barbarroja era considerado un demonio del mar y se decía que su barba roja ardía como el fuego en plena batalla. Algunas versiones incluso afirman que su barco, el famoso Preveza, era tripulado por almas en pena o por guerreros con poderes sobrenaturales. Otra de las grandes leyendas es la del tesoro perdido de Barbarroja. Se dice que antes de su muerte en 1546 escondió un inmenso botín de oro, joyas y objetos valiosos en algún lugar del Mediterráneo, posiblemente en una isla secreta. A lo largo de los siglos, muchos han intentado encontrarlo sin éxito. Algunas historias afirman que Barbarroja tenía un pacto con los espíritus del mar que podía invocar tormentas a su favor para hundir los barcos enemigos. Se dice que cuando quería atacar, el viento soplaba a su favor y que su flota siempre tenía condiciones ideales para la batalla. Las incursiones otomanas en el Atlántico. Los corsarios otomanos en ocasiones realizaron expediciones fuera del Mediterráneo. Se sabe que los otomanos intentaron explorar rutas hacia el Atlántico, y en algunas crónicas se menciona que corsarios musulmanes llegaron a las costas de Brasil y el Caribe en el siglo XVI. No hay pruebas directas de que Barbarroja haya participado en estas expediciones, pero su influencia pudo haber llegado a otros marinos otomanos que sí exploraron esas aguas. Contacto con piratas europeos. Barbarroja mantenía relaciones con otros piratas y corsarios europeos, incluidos franceses y berberiscos, que sí llegaron a América. Es posible que alguno de sus aliados o seguidores hayan participado en incursiones en el Caribe, llevando con ellos tácticas y estrategias inspiradas en el almirante otomano. El legado de Barbarroja.
Después de una vida llena de batallas y conquistas, Barbarroja decidió retirarse en Estambul en 1545, dejando a su hijo Hasan Pasha al mando en Argel. Antes de su muerte, quiso dejar su historia registrada y dictó sus memorias a Murade Sinan Reis, quien las recopiló en 5 volúmenes manuscritos titulados Gazavat y Hayreddin Pasha, las memorias de Hayreddin Pasha. Hoy, estos documentos históricos se conservan en el Palacio de Topkapi y en la Biblioteca de la Universidad de Estambul. Un año después de su retiro, en 1546, Barbarroja falleció en su palacio, ubicado en el barrio de Buyukdere, a orillas del Bósforo. Su tumba descansa en un majestuoso mausoleo en el distrito de Beksitas, en la orilla europea de Estambul. Este monumento, diseñado en 1541 por el célebre arquitecto Mimar Sinan, se construyó en el mismo lugar donde solía reunirse su flota antes de zarpar a nuevas expediciones. El legado de Barbarroja es tan poderoso que siglos después su recuerdo sigue vivo. En 1944 se levantó un monumento en su honor junto a su tumba. Además, la Armada Otomana tenía la tradición de visitar su mausoleo antes de cada expedición, un ritual que la Armada turca sigue manteniendo en la actualidad. Su tumba puede visitarse los viernes de 1 a 5 de la tarde y en fechas especiales como el 1 de julio durante el Festival de Cabotaje y el 4 de abril en el Día de los Mártires Navales. El impacto de Barbarroja en la historia es innegable. Fue el hombre que consolidó la supremacía turca en el Mediterráneo, un dominio que se mantuvo firme hasta la histórica batalla de Lepanto en 1571. Su nombre sigue resonando en las historias de marinos y en los ecos de las olas que una vez surcó con su temida flota. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado la historia del capitán Barbarroja. Agradezco mucho que me escriban en la caja de comentarios cualquier información que no haya sido tenido en cuenta. Siempre leo todos los comentarios de mis suscriptores y trato de contestar los mensajes. Ustedes saben que son el centro y lo más importante de este canal. Es por eso que debemos estar en sintonía. Por lo pronto, te quiero pedir que le des like al video y te suscribas si no lo has hecho. También quiero que visites mi canal para que veas contenido que te pueda interesar. Nos vemos en la próxima entrega de Toby Curioso.